Nos encontramos con el abogado Steve Gamboa Valladares, abogado especializado en Derecho Público Empresarial y en lo que es el derecho minero, incipiente derecho minero en el Ecuador, que no debería de ser así, pero es una realidad. Steve, bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un enorme gusto estar con ustedes, doctor, y tú también, pues, a la audiencia, a quienes nos ven y que nos escuchan esta mañana. Steve, hemos tenido en los últimos días disparos sobre el tema minero. Una, se ha afirmado de que hay uno de los GDO, una de las grandes pandillas, los Lobos concretamente, que prácticamente se han apropiado de campos mineros en las zonas de la provincia de La Suay, de Cañar, hacia el oriente, provincia del Oro. En fin, este fenómeno de ser real, ¿a qué se debe? Bueno, doctor, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, la vinculación entre el lavado de dinero de las bandas narcodelictivas y la minería ilegal no es nueva. No es nuevo y no es una práctica exclusiva del Ecuador, es una práctica además común a nivel mundial, y particularmente nosotros la hemos heredado desde Colombia y desde las incidencias de la paz. Segundo, esta práctica se ha venido incrementando y masificando de alguna manera un poco más tangible, producto de que el Ecuador se ha convertido lamentablemente en un país medio de un proceso de combate, de guerra prácticamente contra la narcodelincuencia. Y finalmente porque el Estado ha sido muy limitado, el Estado ha sido inexperto, el Estado ha sido impreciso en ese control y en ese combate contra la minería ilegal, siempre diferenciando aquella minería que tiene títulos, permisos, paga impuestos y demás, versus la extracción ilícita. Y quisiera decirle además que eso no es un problema normativo. En el Ecuador existe normativa para castigar, no solamente a nivel administrativo, no solamente por los efectos ambientales, sino como delito propio, como delito tipificado a la extracción ilícita, al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Desafortunadamente, las entidades vinculadas al tema, particularmente la Agencia de Regulación y Control, carece de recursos para hacer ese combate, de recursos humanos y de recursos tecnológicos. Y esto viene como una consecuencia de la decisión del gobierno del presidente Moreno de haber unificado las agencias de control que antes estaban divididas por sectores, de hidrocarburos, minería y electricidad, unificarlas a una suerte de ahorro que ha terminado siendo muy caro para el Ecuador, producto de que esa limitación en los recursos para el control se ha sentido de manera muy sensible, particularmente en la extracción ilícita de minerales. Y a eso seguramente habrá que unirle el que no tienen una fase coercitiva, esto es, no tienen una policía o no tienen directamente un apoyo de Fuerzas Armadas para lograr el combate a estos grupos delincuenciales, o si hay el apoyo necesario. Bueno, la verdad es que en la época del presidente Correa se creó la Comisión de Combate contra la Minería Ilegal, la SECMI, y esta entidad incluye una organización creada específicamente para el combate de la minería ilegal, que incluye la presencia del Ministerio de Gobierno, de Fuerzas Armadas, del Ministerio de Ambiente, de la Agencia de Control. Y el primer aliado a esa comisión son los concesionarios mineros, que son precisamente quienes tienen la obligación de presentar las denuncias y los amparos administrativos contra los focos en minería ilegal. Desafortunadamente, esa comisión, lejos de reunirse de manera permanente o estar en un permanente estado de alerta, se reúne de manera muy ocasional, quizás un par de veces al año, y si lo hace más veces, pues no lo conocemos porque los efectos no se ven. La presencia en el territorio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es permanente, sin embargo, no puede ser totalmente útil ni podríamos considerar que resuelve el problema, porque la minería ilegal no se la combate solamente en el territorio, ya que el problema es que el resultado de la minería ilegal, que prácticamente son las barras de oro obtenidas irregularmente, mediante procesos además de enorme nivel de contaminación, salen por frontera de Ecuador usualmente con certificados de origen otorgados por la autoridad de control, donde las autoridades de control en los territorios se convierten en el primer y único filtro que tienen entre el oro ilegal y el oro legal. Y es ahí donde el oro ilegal, corrompiendo conciencias, corrompiendo entidades, utilizando estrategias y mañoserías, logra que ese oro irregularmente obtenido salga por frontera lavado y limpio. Y
la falta de recursos económicos, la falta de uso de tecnología y la notable injerencia del ser humano en esos procesos, hacen que esos procesos sean tan imperfectos que la mejor forma de exportar sea exportar legalmente. O sea, es decir, a través de un proceso que da la apariencia de legalidad. Steve, dentro de todo este contexto, se ha hablado por parte del presidente de la República en la reciente visita a Canadá, en donde se conseguirían capitales por alrededor de más de 4.000 millones de dólares, precisamente en el campo de la minería. Pregunto, ¿hasta qué punto los inversores mineros podrán venir al Ecuador dada la cantidad y el cúmulo de problemas? Punto uno. Punto dos, la presencia de grupos delictivos en el campo minero. Y punto tres, algo más grave y quizás peor que los delincuentes, es la permanente oposición de sectores mal llamados sociales, pero que podemos identificarlos directamente con la actividad de la CONAIE, que permanentemente se opone a la minería extractiva o a la minería en cualquiera de sus formas por considerar de que se está lesionando sus derechos ancestrales, llamados así. Te decía, hay varias cosas a recoger en este tema. La primera es que efectivamente el presidente en su más reciente visita a Canadá, a la feria PDAC, anunció la llegada futura de 4.800 millones de dólares en inversión minera. Hay que entender que esos millones no llegan mañana, ni se pagan como impuestos, son inversiones y van a tomar varios años en llegar y el desarrollo de varios proyectos. Y es ahí donde precisamente este activismo opositor que disfraza su agenda política eh, detrás de un falso proteccionismo al ambiente y que, por supuesto, no hacen ninguna medida ni ninguna actividad en contra de los mineros ilegales que tienen invadidos Buenos Aires, que tienen invadido Ponce Enrique, que tienen invadido Esmeraldas o Loja. Contra ellos no hay lucha porque a criterio de los ambientalistas, ecologistas especializados, eso no aparece. Esta lucha contra los capitales legítimos que llegan a desarrollar el Ecuador tiene varios enemigos. Uno, por supuesto, la agenda política de un sector y de un partido específico, como es el caso de Pachacuti, donde no todos sus integrantes, pero sí muchos de ellos han logrado capitalizar política y económicamente esa oposición al sector minero. Otros, como los ex jueces de la Corte Constitucional, y particularmente Ramiro Ávila, que tiene una notoria agenda en la que primero fue abogado, luego primero fue activista, luego abogado, luego juez y ahora vuelve a ser abogado de las causas activistas en un notorio conflicto de intereses que meritaría incluso la revisión de las sentencias que él en su momento propuso y logró como juez constitucional, ha venido también implementando todos los mecanismos posibles y todas las interpretaciones posibles para evitar el desarrollo de cosas elementales para el sector minero como los procesos de consulta, tanto el proceso de consulta ambiental como la construcción de una ley de consulta previa. Pero también existen otros actores que están dentro de este espacio de oposición al sector minero que no pueden quedarse al margen de la discusión. Y yo quiero referirme en este momento específicamente a la Corte Constitucional del Ecuador. Porque ahora vemos, por ejemplo, las noticias del día de hoy nos van a mostrar violencia en el sector de Palo Quemado, donde se encuentra un proceso de consulta ambiental liderado por el Ministerio de Ambiente para consultar a las comunidades sobre los permisos ambientales de un proyecto llamado La Plata, una compañía de inversión canadiense. Pues bueno, vemos en la televisión y recogemos este margen de violencia, de conflicto, de combate entre supuestos ciudadanos de la zona que no lo son, son invasores de la zona, Claro. versus la fuerza pública. Pero hay un tema sensible. ¿Quién genera estos problemas? Los genera la resolución de la Corte Constitucional, donde le da características y condiciones a la consulta ambiental que la misma Constitución no le da y la vuelve cada vez más compleja para ejecutar. Lo que antes era un proceso de socialización dentro de la obtención de un permiso o licencia ambiental, ahora tiene un proceso de consulta similar al de la consulta previa, una invención pura y dura de la Corte Constitucional. Y por supuesto, esta Corte nos tiene acostumbradas a estas creatividades. No nos olvidemos que es la misma Corte que 10 años después y en 5 años que la explotación de Yasuní, cuando Yasuní representa el 10% de la producción petrolera, esta misma Corte decidió dar paso a una pregunta desactualizada, confusa, que terminó generando hoy este conflicto entre continuar la producción de un pozo
que nos genera, insisto, el 10% de la producción nacional, con inversión ecuatoriana, que ha cumplido con los más altos estándares ambientales, versus cerrar esa producción de ese campo por el capricho y decisión sesgada de la Corte Constitucional. Yo quisiera, doctor, decirle, lamentablemente, uno en la discusión pierde el norte. Pensamos que es culpa de un presidente, culpa de un ministro, culpa de un juez. Y no, la verdad es que quien está detrás de estas decisiones que terminan generando inestabilidad, inseguridad y promoviendo la conflictividad ha sido la Corte Constitucional, que con moneda de cambio ha tomado las sentencias de temas ambientales, mineros y extractivos a favor de otros temas sensibles como la eutanasia, el matrimonio igualitario y el derecho a la vida. Y en esa moneda de cambio, para cumplir el sesgo de su agenda, ha venido creando precedentes para complicar el desarrollo de un sector que ha sido durante 5 años el que mayor inversión extranjera ha traído. ¿Solución para este grave problema, Steve? Bueno, el gobierno tiene que ser mano dura para todos los efectos, no este y todos los gobiernos. Y creo que lo está haciendo. Y por mano dura no me refiero a ser un gobierno conflictivo, me refiero a ser un gobierno de mensajes coherentes y constantes en el tiempo, porque la inversión minera es una inversión de largo aliento y de altísimo riesgo para el inversionista. Y entonces, la presencia del presidente en el PDAC de Toronto, las firmas en los tratados de libre comercio, la llegada de inversiones y los acuerdos para proteger esas inversiones, la eventual consulta popular que permitirá que se pueda someter a arbitrajes en sede internacionales esas inversiones, son mensajes positivos desde el Ecuador, que no empezaron con el presidente Noboa, que también incluye mensajes positivos en parte del presidente Lasso, que estuvo en distintos foros internacionales afianzando el análisis de la minería, y que también fueron parte de la agenda del presidente Correa, cuando desde el 2012 decidió crear el Ministerio de Minería y luego pues permitir la apertura del catastro minero. Yo le dije, esa constancia en los mensajes ha sido positiva y se ha sentido y medido en las inversiones extranjeras. Hay que mantener ese tema respecto del mensaje y el inversionista cuya inversión hay que proteger. Por el otro lado, hay que implementar tecnología y hay que incrementar los recursos de la Agencia de Regulación y Control para que el oro ilegal deje de salir por frontera lavado e ilegalizado. Esto es vital. No importa cuántos operativos hagan las Fuerzas Armadas en el territorio. Si el oro sigue saliendo por frontera legalizado, eso va a ser nulo en relación a la cantidad de ingresos que perciben las bandas narcodelictivas gracias a esa estrategia. Y finalmente, hay que tener una frontalidad con el actuar de la Corte Constitucional y la opinión pública debe poder identificar con claridad quién es el verdadero actor detrás de la conflictividad comunitaria, detrás de la inseguridad jurídica y detrás de las dificultades que afronta el sector minero como sector productivo del Ecuador. Y esas son las sentencias de la Corte Constitucional. Y a eso la opinión pública también debe jugar y también debe actuar, porque los jueces deben ser responsables de lo que resuelven ahora y en el futuro. Muchas gracias, Steve. Y de una vez te comprometemos para en una próxima ocasión hablar de un tema que está candente en torno a la producción de commodities como es el petróleo. Los mecheros, la utilización del gas del oriente en sustitución de la importación gasífera y también la explotación del campo Amistad, que también se encuadra en el campo de la explotación del commodity. Muchas gracias nuevamente, Steve. Que tengas un Un muy buen gusto día. enorme, doctor. Saludos para todos. Gracias.